Pues buenos días de nuevo a los que hayáis llegado. Ahora vamos a continuar procurando no perder tiempo, que vamos con bastante retraso. Yo os pediría, Nemesio y Lidia, que os ajustéis a los 15 minutillos, si puede ser. Y ahora toca el turno de los geólogos, ya que estamos aquí en la casa, porque tanto Neme como Lidia lo son. Nemesio Heredia Carballo es doctor en Ciencias Geológicas y actualmente científico titular y jefe de proyectos del IGME, en la unidad de Oviedo ahora, y miembro del grupo de investigación Geotec de este departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación han sido cartografía geológica, geología estructural, relaciones tectónicas y sedimentación. Ha trabajado en varias regiones geológicas, principalmente en la cordillera Pirenaico-Cantábrica, aquí en nuestra tierra, y también, y muy intensamente, en la cordillera de los Andes y en la Antártida. De hecho, llegó ayer de Chile, ¿no?, de la Patagonia chilena, llega todavía así un poco descolocado, me imagino, no sé. Colabora activamente con los servicios geológicos de Argentina y de Chile y es un buen conocedor de la geología de esta zona y ha participado en varias campañas antárticas. Os dejo ya con él. Buenos días, creo. Estoy un poco más espeso de lo normal porque tengo un jet lag tremendo. Llegué ayer a las 9 de la noche después de un viaje muy largo desde la Patagonia chilena, que tenemos un doctorando allí, y como veis tengo frío porque vengo de 35 grados a 2 grados que hacía en Oviedo, así que estoy un poco... Espero no ser demasiado espeso en mi intervención. Bueno, voy a hablar de la Antártida, pero voy a ligar la Antártida con mi actividad en la cordillera de los Andes. Yo, junto con compañeros del Instituto Geológico y de la Universidad de Oviedo, estudiamos la creación de cordilleras, cómo se forman las grandes cordilleras. Entonces, mi actividad en la Antártida está ligada a mi actividad en la cordillera de los Andes, como os voy a explicar a continuación. Como os dije, nosotros estudiamos, en mi caso concreto, la formación de grandes cordilleras. Hay dos tipos principales de cordilleras, las que se producen por la subducción, es decir, por la entrada de una corteza oceánica, de una litosfera oceánica debajo de una litosfera continental, que se llaman orógenos de tipo andino, por eso voy a los Andes, y otros que se producen por la colisión, evidentemente si hay una subducción probablemente se está acercando un continente, termina una colisión y se produce un orógeno de tipo himaláyico, donde en nuestro entorno cercano hay muchos. Por ejemplo, la cordillera Cantábrica es un orógeno de colisión, los Alpes son un orógeno de colisión, el Himalaya es un orógeno de colisión, pero el orógeno de subducción más cercano, y además el prototipo de orógeno de subducción, son los Andes, y por eso trabajo en la cordillera Cantábrica, que es un orógeno de colisión, y trabajo también en un orógeno de subducción, como son los Andes. Yo he trabajado en todo ese sector que veis ahí de los Andes. A este margen, cuando Sudamérica pertenecía a un continente muy grande que se llamaba Gondwana, fueron acercándose, sobre todo en el Paleozoico, diversos fragmentos continentales que fueron colisionando contra el borde de ese gran continente, ¿no?, que después se desmembró, formó un gran continente que se llamó Pangea, que se desmembró y ahora dio los continentes que vemos en la actualidad. Pero antes de eso, a ese margen, cuando esto pertenecía al continente Gondwana, fueron agregándose una serie de fragmentos continentales, donde aquí veis algunos de ellos, que nosotros hemos estudiado. Hemos estudiado esas colisiones y las cordilleras que se producían durante esas colisiones. Pero, curiosamente, nos faltaba un fragmento de todos esos fragmentos. Uno que se había agregado a finales del Paleozoico y que se había agregado a este terreno de acá, a este fragmento continental que había chocado previamente con este otro que se llama Patagonia Oriental. Nos faltaba un fragmento aquí que había dado lugar a un orógeno colisional muy importante que llamamos el orógeno gondwánico. Y nos faltaba un trozo aquí. ¿Y dónde lo fuimos a buscar? A la Antártida. Por eso ligo mis campañas andinas a la Antártida, porque nos faltaba un trozo continental que había colisionado acá y que era ni más ni menos que toda la Antártida occidental. Ese fragmento colisionó a finales del Paleozoico. Venimos ahora precisamente de ver restos de esa colisión
en la Patagonia chilena, antes de que la Antártida occidental se fuese migrando hacia el Polo Sur, a partir del Triásico y del Jurásico. Esto es la reconstrucción de todos los márgenes que había en ese porción de Sudamérica durante el Paleozoico, y el margen que fuimos a estudiar a la Antártida, el fragmento continental que nos faltaba, que estaba adicionado a Sudamérica, es este que llamamos la Antártida occidental. Y concretamente definimos ese erógeno gondwanánico, la parte que nos faltaba de ese continente que había colisionado, del erógeno gondwanánico, pero también nos encontramos con un erógeno posterior que se llamaba el erógeno Tabarín, porque lo definimos en una península de la península antártica que se llama la península Tabarín, que fue la última orogenia que hubo en ese sector antes de cuando ya estaba amalgamado casi todo el gran supercontinente de Pangea. Y hace que esa última orogenia hizo que el Atlántico empezase a separarse, a abrirse, más tarde que en el resto que en la parte norte de dicho océano. Aquí veis la Antártida occidental adicionada a la Patagonia. Eso fue tal y como se reconstruye ahora y lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar ese otro continente que colisionó precisamente a la península antártica. Aquí lo veis tal y como estaba a comienzos del Jurásico, ya se había movido un poco hacia el sur la península antártica. Aquí prácticamente ya estaba separado, empezaban a separarse Australia, la India se había ido muy arriba, y empezaba ya a separarse de Sudamérica. Esto ya es casi la fragmentación final con el arco de Escocia y con la apertura de un pasillo oceánico entre América del Sur y la Antártida, que dio lugar a la corriente circumpolar, que es uno de los motores que alimentan el clima actual de la Tierra. Esa corriente circumpolar, aparte, se distribuye las aguas frías por corrientes frías, que una de ellas, por ejemplo, que tiene mucha productividad biológica, sube por el margen de la Patagonia, y eso nos hace que en el pleno verano austral tuviésemos a veces temperaturas de 7 grados en la cordillera de la costa, y que haya pingüinos, por ejemplo, a esas latitudes. La creación de ese pasillo oceánico fue muy importante para lo que conocemos ahora del clima. Estas son todas las zonas donde hemos trabajado en estos últimos 30 años en los Andes, y se incluye esta que veis aquí, la 22, que es 3 campañas que hicimos en la península antártica para reconocer ese fragmento continental y la orogenia relacionada con él. Entonces las campañas fueron campañas de primavera, porque necesitábamos que el mar estuviese helado para poder circular por encima del mar, porque es una costa muy recortada la península antártica, y es tan recortada que esto, cuando no hay hielo, es muy difícil acceder a los sitios. Tienes que ir con una Zodiac, hay muchos icebergs, un iceberg se puede dar la vuelta, te puedes caer al agua, tienes que ir siempre con trajes secos, es muy complicado. Entonces, en el invierno es muy fácil acercarse a los lugares porque vas con la moto de nieve por encima del mar, ya os lo enseñaré después. Entonces hicimos una campaña de primavera de 3 meses para poder trabajar 10 días, porque claro, hay muchas tormentas. Hay muchas tormentas en la zona que a veces te impiden trabajar durante una semana. Y después hicimos una campaña en la península de Trinidad en verano para trabajar desde la base O'Higgins chilena. Todo esto, por supuesto, con medios que no eran nuestros, con medios británicos o argentinos o chilenos, que son los que tienen medios para trabajar en la parte continental. Financiación de acá, pero medios de allá, de manera que eran financiación del Plan Nacional, pero con convenios para utilizar todas las bases y todos los medios mecánicos, etcétera, de Chile y de Argentina. Y, por supuesto, ahora se está abriendo un pasillo oceánico nuevo, que es el mar de Brazzaville, y parte de la parte que estaba pegada aquí a la península atlántica, a su vez se ha ido a las Shetland, se está abriendo este pasillo oceánico, y entonces parte también de los afloramientos nos encontraban ahora en las Shetland del sur. Esto es una parte de la zona de trabajo, en la primavera austral del 2002. Es una zona que está perdiendo mucho hielo, de hecho, una de las zonas donde íbamos a ir y había que montar un campamento, el año anterior había dejado de existir porque se había ido completamente esa
esa barrera de hielo glaciar, de hielo dulce, que flotaba sobre el mar, se había desprendido. Son los famosos Larsen, las plataformas Larsen, que están desapareciendo, ¿no? Porque en la península antártica sí que se nota mucho la bajada del hielo. No así como en la meseta polar, que está todavía muy fría, pero en esta parte se nota mucho la pérdida de hielo, y una de las zonas donde íbamos a ir se había ido completamente en la plataforma, se había metido en el mar. Como os dije, teníamos financiación de planes nacionales, pero teníamos convenios con el Instituto Antártico Argentino, con Chile, y para poder utilizar sus bases y sus medios para llegar allí. Se tarda mucho en llegar con los medios españoles a la Antártida. Y no hay, en primavera todavía no hay, en principios de primavera no hay todavía casi nadie de los grupos españoles trabajando. De manera que íbamos en los Hércules, en este caso en un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, o aprovechamos los aeropuertos que tiene Chile, por ejemplo, que pueden aterrizar aviones grandes en las islas, las Shetlands. Aquí estamos aterrizando bien de mañana porque necesitamos que el suelo esté helado, porque si el suelo no está helado, el tren de aterrizaje del Hércules, a pesar de que es un Hércules reforzado, se puede romper el tren de aterrizaje. Entonces hay que aterrizar muy temprano por la mañana. Son 7 horas de viaje. Si llegas allí y no están las condiciones adecuadas, tienes que volverte otras 7 horas de vuelta, porque si no está bien, no aterrizas. Tuvimos la suerte de ir y en 7 horas aterrizar. No pasas 3 días en un barco cruzando un mar que además casi nunca está tranquilo. De manera que hay que pasarse 3 días y uno quiere pasarlo mal, tirado en la cama y agarrado a los allí para no salirse de la cama cuando viene un golpe de mar, ¿no? Desde la base, de esta base que se llama Marambio, que es como un portaaviones, tiene una parte plana, agarrábamos un Twin Otter del cual llevábamos una pieza porque no funcionaba, aterrizas en un glaciar, transportas en 2 viajes todo el material necesario para la campaña. Tienes que transportar combustible, hacer depósitos de comida por toda la zona que vas a trabajar. Es decir, que teníamos un equipaje muy pesado porque necesitábamos mucho material para hacer nuestra labor allá. Aterrizabas en un glaciar, en este caso el glaciar Buenos Aires. Esto es la base, esto que se ve aquí es la base Esperanza. Y esta es la zona de trabajo. La zona de trabajo por donde empezamos a trabajar abre estos afloramientos. Como veis, el mar está helado, pero estos afloramientos, estas islas que hay por aquí, que hay afloramientos relativamente importantes, porque los vientos, sobre todo los catabáticos, que bajan de la meseta polar a 300 km por hora, barren los afloramientos, entonces aunque sea invierno, están libres de nieve. Hay que tener cuidado porque tenéis que tener una previsión muy precisa de la meteorología, porque si va a venir un viento de estos no puede salir, o saber que va a llegar a las 2 y a las 2 estar en alguno de los refugios que hay, en los shelters que hay por aquí, que son de varios países, estar dentro porque si no te cruje. Es decir, hay que tener una previsión meteorológica muy precisa y también la sensación térmica, porque dependiendo del viento, de determinadas sensaciones térmicas, no puedes tener nada de piel en contacto con el aire porque se te congela inmediatamente. Entonces, como veis, bueno, pues el mar está helado, de manera que se puede circular y ver estos afloramientos en esta época, cosa que en verano sería imposible porque habría que ir con una zodia jugándose la vida, ¿no? Y esto es lo que hacíamos para hacer geología. Previamente el Instituto Antártico Argentino había balizado con un GPS submétrico, todas las zonas que teníamos que recorrer, de manera que sabíamos exactamente por dónde teníamos que pasar y que no había grietas. Que no había grietas, a pesar de que llevabas un arnés, por si acaso te caías, que te pudiesen sacar, pero había que saber seguro por dónde había que pasar porque no te podías caer en una grieta con una moto de nieve, o tú mismo trabajando. En este caso estábamos parados porque estaban cayendo sérax, estaban cayendo sérax del monte Taylor y los sérax llegaban hasta donde, los sérax caían hasta donde teníamos balizado el paso. Entonces este es un compañero mío del Instituto Geológico, y estamos diciendo, oye, si pasamos por este otro lado, nos dijeron, no, por ahí hay grietas. Tuvimos que esperar porque era temprano, era a las 12, bueno, temprano, a las 12 de la mañana, y entonces caía mucho sérax. Estuvimos esperando un poco para poder pasar después de que terminasen, a nuestro parecer, de caer los bloques, ¿no? Estos son los refugios que hay por la península antártica. Estos que veis aquí, este es uno, y esto es una zona donde seguimos trabajando, viendo todos estos afloramientos. A veces, cuando venía una de estas tormentas, tenías que
que parar en un refugio de estos, que donde estuvieses, en la zona que estuvieses, y tapar las motos, porque con un viento de estos, si la dejabas al aire, no te arrancaba después. Y siempre llevábamos una persona en una moto. Si una moto no arrancaba, podías montar en la moto del compañero. Si ibas dos en cada moto, si se estropeaba la moto, ponte en lo peor. Siempre salíamos con una moto por persona y un trineo donde iba comida, tiendas de campaña de alta montaña para hacer un campamento si no se podía volver. Y por supuesto con un GPS, una antena de un GPS submétrico para saber por dónde entrabas y por dónde salías, porque no se bajaba ni se salía del mar por todos los sitios, porque a veces había glaciares y podías meterte en un campo de grietas o perderte y quedarte por ahí. El problema era que habían calculado mal las fundas de las motos y eran más grandes de lo que debía. Entonces había que atarlas con cuerda para que no se moviesen y se rompiesen. Entonces no veas lo que era llegar del campo, hacer un paquete con la moto y al día siguiente con las cuerdas congeladas, primero destaparlas de la nieve y después las cuerdas que estaban congeladas abrirlas. Y eso todos los días. En verano la cosa era muchísimo más sencilla. Se había quitado la nieve de muchos sitios y se podían hacer series y tomar datos con mucha precisión, sobre todo cerca del mar, en los acantilados que estaban cerca del mar. Aquí veis series estratigráficas donde se ven perfectamente todas las estructuras perfectamente limpias. Aquí veis ripples de oscilación, como los que puedo ver en la playa de San Lorenzo en Gijón, perfectamente conservadas en unas rocas del Pérmico superior. Y como veis, quedaban algunos témpanos por el mar, pero estaba en este verano, la campaña del verano austral, estaba bastante libre de hielo. Incluso se podía subir con relativa facilidad a hacer cartografía. Esto se llama el Monte Flora. Se llama Monte Flora porque es del Jurásico, es posterior a la orogenia que nosotros estábamos buscando. Nos databa perfectamente la edad de las estructuras de esa orogenia, porque esto estaba encima, y se llama Monte Flora porque debajo de estas rocas volcánicas hay muchísima flora fósil. Y se llama Monte Flora por eso, nos permitió datar con mucha precisión los sedimentos relacionados con ese evento orogénico. Con todos estos datos no solo estábamos investigando ese fragmento que nos faltaba en la cordillera patagónica, sino que logramos convencer al Instituto Antártico Argentino de comenzar una serie cartográfica, de cartografía geológica de la Antártida. Hicimos 2 hojas, una esta, que es la Bahía Esperanza, el Monte Flora, ese que veíais antes, es esto de aquí, de color verde. Se hicieron esta y Marambio, que es donde aterrizó el Hércules. Después, por condicionantes políticos y económicos, pues se quedó ahí la cartografía antártica, pero se publicaron estas 2 hojas piloto, que bueno, en un futuro se puede continuar con este plan, pero en principio ahora mismo está totalmente parado, ya sabéis los problemas que tiene Argentina, ¿no? Pero esta es la primera hoja que se hizo, con todos los datos recopilados de las campañas invernales y de verano de la península Trinidad. A continuación, después de la campaña de primavera, de la de verano, que se hizo tanto desde O'Higgins como desde Bahía Esperanza, se fue a buscar estas mismas rocas a las Shetlands, porque se habían separado de la península antártica, pero con una parada en Isla Decepción, porque compartíamos logística con un proyecto que estaba estudiando la apertura de pasillos oceánicos y concretamente la apertura del Ban de Bransfield. Y entonces, en mitad del Ban de Bransfield, asociada con esa extensión, hay una isla que ya ha salido en varias charlas, que es la Isla de Decepción, que es una antigua caldera, que además es un puerto natural muy bueno, porque es una caldera que está abierta por un extremo nada más, y eso permite que dentro, aunque el mar esté muy malo, allí se pueda fondear con facilidad. En esta ocasión no fui en un avión, que son 7 horas, puede parecer mucho en un Hércules, que mete mucho ruido, mete un ruido infernal y no tiene ni baños ni nada, hay que entrar totalmente acondicionado porque no se puede ir al baño en las 7 horas. Y mete un ruido infernal, pero esto fue mucho peor, porque había una tormenta tremenda, estuvimos 4 días para llegar, porque tuvimos que dejar gente primero, 4 días aquí metidos, continuamente moviéndose, tirados en la cama y cuando ibas al baño así sujetado, porque si no salías desplazado fuera del baño. Y 4 días de ida y 4 días de vuelta, así que perdimos 8 días solo en el transporte. Y para acceder a los sitios de la costa que teníamos que estudiar, pues había que bajarse en unas Zodiac con los trajes secos, porque evidentemente si te caes al agua, pues duras muy poco.
Aquí, como os dije, compartíamos logística con un proyecto que estaba estudiando la apertura del mar de Brazos, que estaba haciendo geofísica, y entonces parte de mi tiempo consistía en cargar con estas bobinas para hacer eléctrico, hacer sísmica en base al campo eléctrico y magnético de la Tierra, que pesaban cada una, no sé cuánto pesan, 15 kilos o una cosa así, ¿no? Y había que transportarlas para ponerlas por el campo, y había que extender pues unos cables para hacer las mediciones, y cada poco, como hace mucho frío, había que llevar unas baterías porque se agotaban en 2 días, unas baterías de camión que pesaban lo suyo también. Entonces participé pues en el transporte y en la instalación de estas bobinas y de este sistema, aunque también podíamos acceder a algunos sitios que previamente nos habían instalado cuerdas para estudiar afloramientos que eran, la verdad, que espectaculares. Esta es la isla de Decepción. Esto es un mapa geológico de Isla de Decepción. Es una caldera que se entra por acá, que está colapsada, tiene unas grietas de colapso, alrededor de las cuales está el vulcanismo actual. Esas grietas por las que colapsa, ahora mismo hay volcanes que están a favor de esas grietas, de esas grandes fracturas de colapso de la caldera, que es donde está la actividad volcánica actual. Y de alguno de esos volcanes que tiene agua dentro es donde se nutre la base española. Entonces fuimos a instalar aquí, como no hay ruido de ningún tipo, no hay coches, ni tendidos eléctricos, ni nada, puedes poner a los aparatos con una ganancia muy alta porque no hay ningún tipo de ruido, ¿no? Entonces eso hizo específicamente, Decepción a mí no me interesaba, es un volcán reciente, pero bueno, ayuda a esta gente a instalar esos equipos. Aquí veis las bobinas estas, una está orientada norte-sur, otra este-oeste, y una hincada vertical que no le puede pegar el aire porque puede interferir. Así que como el permafrost no podíamos meter ruido por culpa de no molestar a la fauna local, había que hacer los agujeros a mano y era imposible hacer un agujero para meter una bobina de 1,5 metros, así que la metíamos 1 metro y encima le poníamos un tacho de basura y lo poníamos piedras y tal para que no se moviese, pero no puede pegar el viento porque interfería. Después sí, ya fuimos a la base Juan Carlos I, tal como era la base Juan Carlos I antes, porque había afloramientos de estas mismas rocas, incluso afloramientos mejores que los que habíamos encontrado en la península antártica. Entonces esto es, ya en verano, con poca nieve, la base Juan Carlos I. Y después una parte de esos afloramientos estaban también muy pequeños en la península Bayers. Esta era mi tienda, esa roja que está ahí, después de un día de tormenta, ¿no? Estos eran los afloramientos que estuvimos estudiando. Yo, si os digo que esto es Escocia, podía ser perfectamente. Esto no tiene aspecto en absoluto de que sea la Antártida. Yo estuve estudiando afloramientos en la Antártida que no existían hace 15 años. Son nunataks, montañas que salen del hielo que afloraron en los últimos 10 años. Y esto que está aquí, pues es el aspecto que tiene ahora mismo algunas de las Shetlands. A esto lo llaman la Antártida tropical, en coña entre la gente, ¿no? Porque llueve, cosa que antes no pasaba, llueve en el verano, está creciendo pasto antártico, que antes era muy escaso, está creciendo pasto antártico, cantidad de vida vegetal que hace unos años no existía, pero ya veréis que los afloramientos son magníficos, son espectaculares. Yo de hecho no pensaba que fuesen así. Y bueno, ya por último, aquí tenéis los componentes aquí hay 3 geólogos, que soy yo, esta chica y este chico de aquí, y el resto son del proyecto Limnopolar, que están estudiando. Hay un domo aquí detrás, un domo de hielo que se está retrayendo por el alza de temperaturas, y todos están estudiando los lagos que están más alejados del domo, empiezan a tener copépodos y fauna y flora diversa, y los que están más pegados al domo todavía no tienen nada. Entonces están viendo cómo se está produciendo esta retracción y cómo se van colonizando los lagos, y compartíamos las instalaciones con ellos. Aquí, como estaba ya al final de la campaña, como podéis ver, esto está preparado ya para las redes, para que el helicóptero se lleve todas las cosas cuando acabe. Y bueno, como creo que fueron 15 minutos, ¿eh? Lidia Ferri es licenciada en Geología. Actualmente tiene un contrato de investigación en el Departamento de Geografía, en el área de Geografía Física de la Universidad de Oviedo, donde está realizando su tesis doctoral, que seguramente presente este año, ¿verdad?
espero. Se espera que sí. Y forma parte del grupo de investigación de esta universidad denominado Grupo de Estudios en Ambientes Fríos y de Montaña. Anteriormente ha trabajado en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en el CONICET, donde, entre otros trabajos, fue miembro del Grupo de Inventario Nacional de Glaciares, con lo cual también de este tema de balance de masas, glaciares, demás, seguro que sabe contarnos algo, o luego en la mesa. Y es miembro del equipo de investigación de un proyecto antártico actualmente activo, el proyecto Parantar. Ahora mismo yo también estoy en ese proyecto, como ya dije, y tenemos compañeros, el IP y otros compañeros ahora mismo en la campaña Antártida allí. Y nos va a hablar un poco pues, de su experiencia en la Antártida y este proyecto, me imagino. ¿Vale? Bueno, pues cuando quieras, Lidia, muchas gracias. Vale, ¿para apuntar era este de aquí arriba? No, mira, me salió. Aquí, para adelantar este. Y esto es El punto es este. Vale. Bueno, gracias, Rosana. Voy a intentar limitarme al tiempo, solo dar las charlas rápido, así que espero que cumplir. Y bueno, yo, como mis anteriores compañeros que han hablado, mi experiencia antártica es solamente de una campaña, pero sí que en Argentina he desarrollado pues, la labor de investigación en glaciares actuales. Estuve colaborando pues, allí 17 años, trabajando activamente, y ahora pues el proyecto en el que estoy pues estudia la deglaciación, o sea, los glaciares ya pues una vez que se han retirado, pues qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, bueno, como ya hemos visto pues a lo largo de la jornada, la Antártida pues es el continente blanco y es donde está la mayor reserva de agua dulce del planeta en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando desaparece el hielo, cuando retroceden los glaciares, ¿no? Que en un contexto de calentamiento global, como estamos en la actualidad, pues es algo que está ocurriendo sobre todo en la parte de la península antártica, ¿no? Entonces, donde yo trabajo en este proyecto, el proyecto Parantar se desarrolla, es donde hemos visto a lo largo de la jornada en estas islas, Sealand del Sur, en la isla Livingstone en particular. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando desaparece el hielo en estas zonas donde ya no hay retroceso de glaciares? Pues ocurre pues, que empieza a aparecer vegetación, ¿no? Colonias pues, de musgos y de líquenes principalmente, y entonces empezamos a ver este tipo de paisajes que uno normalmente asocia a la Antártida con el blanco, pero cada vez pues, el verde ya va formando parte de este paisaje, sobre todo en la zona en la que nosotros nos movemos. Entonces vemos pues, el contraste de los glaciares, grandes glaciares que desembocan en el mar, y cerca de la costa pues, esta colonización vegetal. A un artículo que salió el año pasado, a fines del año pasado, ya he estado estudiando pues, el reverdecimiento de la Antártida, ¿no? Sobre todo en la península antártica, y lo que obtuvieron a partir de estudios de teledetección es que en los últimos 35 años pues, se pasó de 0,1 kilómetro cuadrado a 12 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, ¿no? Que la proyección es pues, que esto vaya aumentando. Entonces, ¿desde cuándo estamos observando este tipo de paisajes en la Antártida? Pues el archipiélago de la Shetland del Sur, en la última glaciación, aproximadamente pues hace unos 20.000 años más o menos, estaba totalmente cubierto por un casquete de hielo. Esta sería como la línea del medio del glaciar que estaba unido a la península antártica. Entonces, pues a lo largo de todos estos años ha ido retrocediendo los glaciares y se han quedado concentrados en las principales islas, ¿no? como campos de hielo. Aquí es donde, bueno, los glaciares que están cerca de la base, el glaciar Hart, que es donde estudiaba Javier. Pero nosotros, como proyecto Parantar, lo que nos interesan son estas zonas en verde, ¿no? Son las zonas cuando han desaparecido los glaciares, pues qué es lo que está ocurriendo en ese paisaje. ¿Qué significa Parantar? Bueno, pues la verdad que el nombre es bastante intuitivo, no es como el otro nombre que decías que era nombre a la casualidad. Allí en Antártida, después los proyectos, es verdad que todos se llaman Parantar, Cronoantar o Lantar, no somos muy originales, pero bueno, es la unificación de estos dos términos, que uno es Antártida, pues la zona donde estudiamos, y otro que es importante, pues el término paraglaciar, ¿no? Que son estas zonas, son los procesos y paisajes que ocurren una vez que retroceden los glaciares, ¿no? Tenemos distintos ambientes, que ya lo sabéis, pues el ambiente glaciar, el ambiente periglaciar. Nosotros nos centramos en este ambiente, que tenemos los glaciares a la espalda o cerca, pero en lo que estamos trabajando ya no están presentes. Entonces, ¿cómo pasamos de esta situación a esto, ¿no? Que es el ambiente donde nosotros nos movemos? Pues es como si cuando se retira el hielo, pues tenemos estas laderas que son muy activas, empiezan a formarse arroyos, empiezan a
a colonizar la vegetación, el suelo está congelado, entonces ocurren muchas actividades, muchos procesos que la idea pues, es intentar medir para ver bueno, cómo se está desarrollando este paisaje pues, a la escala de nuestro proyecto, que es de 5 años, pero bueno, esto lo ideal sería pues, estudiarlo a lo largo del tiempo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué actividades hacemos dentro del proyecto Parantar? Bueno, pues una de ellas es estudiar la dinámica de las laderas, que esto se hace pues, a través de insertar sensores de radiofrecuencia en bloques de roca, y lo que se hace es ponerlos en la parte alta de las laderas. Esto es lo que hizo Rosana el año pasado. Ellos pusieron los sensores en los bloques y lo pusieron en varios puntos del archipiélago a una misma línea, midiendo su posición con un GPS. Entonces después, con esta antena, al año siguiente, el año pasado, que ya fui yo, vamos buscando pues, dónde están posicionados estos cantos y los vamos midiendo su posición con un GPS diferencial. Esto repetido a lo largo pues, del tiempo nos va dando una idea de cómo es la dinámica en este lugar, pues, debido pues, a avalanchas de nieve o debido pues, a que el suelo pues, se congela, se descongela. O sea, después tenemos varios otros parámetros que se pueden analizar para ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Esto mismo también lo hacemos en arroyos. Los cantos se ponen aguas arriba y lo que hacemos es bajar por todo el lecho del arroyo buscando los cantos. A veces no se encuentran los cantos porque bueno, hay veces que se han desplazado mucho, sobre todo en los arroyos tienen un desplazamiento mayor, y en las laderas la verdad que no vimos grandes desplazamientos, sobre algunos que a lo mejor estaba cerca de algún bloque grande sí que se desplazó. Y otros cantos que se pusieron enterrados, la mayoría sí que perduraron, enterrados en el lecho rocoso. ¿Qué más hacemos? Pues se mide la temperatura del suelo y del aire. Como sabemos, esta zona es muy sensible al cambio climático, entonces las temperaturas, el objetivo de monitorizarlas pues es para ver si observamos estos cambios a lo largo de la vida del proyecto, y también medir la temperatura del suelo es porque el suelo está congelado, es el suelo permanentemente congelado, lo que se denomina permafrost. Y asociado un poco también a la presencia o no de nieve en estos suelos, la cobertura de nieve también influye en la absorción de radiación, lo que habló un poco Javier también del albedo. La nieve protege el suelo porque lo aísla de que entre el aire frío, pero también si no hay nieve, pues la radiación absorbe más. Entonces estos suelos pueden ser más vulnerables a que entre más la onda de calor y que el permafrost pues empiece a sufrir deterioro y degradación. Otra de las actividades que hacemos es poner cámaras en puntos fijos para que tomen fotos pues, cuando nosotros no estamos allí. Nosotros vamos una vez al año, les cambiamos las pilas, bajamos la información, nos aseguramos que esté en buen estado, en mantenimiento, porque hay veces que vamos y las cámaras están en el suelo. Y lo que hacemos es que van tomando varias fotos al día a lo largo del año para ver cómo cambia el paisaje a lo largo de las estaciones, cómo cambia la cobertura de nieve, los arroyos, si vemos que los flujos, que los cursos van cambiando. Es como tener nuestros ojos allí pues, a lo largo del año. También hacemos vuelos de drones, por ejemplo, pues esta imagen es del Google Earth. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar un poco el paisaje con esta imagen, pues la nieve nos está tapando un poco lo que nosotros queremos analizar. Entonces, este vuelo que fue del año pasado, ya sin nada de nieve, nos permite ver pues, cómo es la red de drenaje de los arroyos, que estos arroyos los estamos monitorizando. Podemos ver pues, la cobertura vegetal, cómo va evolucionando, porque el proyecto Parantar también tiene una línea de ecología. Entonces, estos vuelos, si los repetimos año a año, podemos también tener una comparación y ver la evolución del paisaje. Entonces, aparte de que nos proporcionan imágenes, también nos proporcionan modelos de elevación, que también podemos empezar a hacer otro tipo de estudios y de cálculos. Este es un vuelo de este año, que es de uno de los puntos que hacemos monitoreo. Y bueno, estas son las nacientes del glaciar Charity, que desemboca en el mar. Y aquí tenemos uno de los puntos de medición de laderas, y bueno, esto es un sobrevuelo que este es un día espectacular, porque normalmente pues, no suele haber este sol, pero bueno, con el dron también la dificultad es que no haya viento y que no haya nube, entonces eso también hay que buscar el momento adecuado para poderlo volar. Otro de los aspectos también que estudiamos pues, son las playas levantadas, que conocen también como las rasas. Entonces, esto es debido pues, a que cuando estaba esta gran masa glaciar sobre el archipiélago, pues ejerce una presión sobre el terreno, ¿no?
Entonces, esta que sería, por ejemplo, el nivel más alto de playa, correspondería cuando estaba el terreno más hundido. A medida que se va derritiendo, pues el hielo va retrocediendo, empieza a compensar, a subir, es lo que se conoce como movimiento glaciostático, y hace pues, que hoy, a día de hoy, pues, la playa esté aquí, pero tenemos distintos niveles de playas. En esta temática es en lo que se basa mi tesis de doctorado. Entonces, bueno, nosotros sí tenemos muestras también que podemos datar con carbono 14 o con dataciones cosmogénicas o con OSL, pues la idea es tratar de establecer cronologías porque ya existen varias cronologías en todo el archipiélago, entonces ir como teniendo un patrón general de deglaciación y bueno, conocer un poco más de detalle en lo que está ocurriendo. Esta es Laura Rodríguez, que es la secretaria de aquí del departamento, que también está en nuestro proyecto, y ella está obteniendo muestras de rocas para dataciones cosmogénicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando los glaciares avanzan, están en una fase donde están en movimiento? Arrancan el sustrato a veces, o las morrenas o grandes bloques que tienen en los lados o en el frente, y lo dejan depositado, pues una vez que el glaciar retrocede, pues dejan esos bloques depositados en un punto donde buscamos que no se haya movido, ¿no? Que sean bloques que estén fijos para poder obtener muestras de la superficie y saber, bueno, cuál es la edad de cuando esta roca fue expuesta por primera vez a estas radiaciones cosmogénicas. ¿Dónde realizamos estos estudios? Pues en diferentes puntos de la isla, ¿no? En Byers hacemos campamento, tenemos varios sitios de monitorización, en Punta Jana, los alrededores de la base y en Barnard. Y después, con respecto a la extracción de cosmogénicos, ya sí que se hacen en distintos puntos de las islas de todo el archipiélago. También el año pasado se hizo una colaboración con Turquía para obtener muestras de la isla Horseshoe, que está bastante más lejos de lo que es el archipiélago, para ir teniendo pues eso, como un mayor número de muestras y de representación de todo el archipiélago en general. Algunos resultados que esperamos obtener, o bueno, algunos, por ejemplo, pues es actualizar mapas geomorfológicos, pues gracias a la ayuda del trabajo de campo y con la ayuda de las imágenes obtenidas por el dron y los modelos, pues podemos hacer mapas de mayor precisión o mapas de vegetación, donde podemos ver pues, en detalle pues, cuál es la evolución de este paisaje, o este tipo de perfiles que vemos pues, como es la transición desde donde está el glaciar hasta la costa, con el ambiente paraglaciar, las playas, los depósitos de ladera, estudiar también la colonización de animales y de plantas. Es un proyecto que engloba multidisciplinario, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas. Todavía no tenemos más resultados para presentar, pero datos hay bastantes. Y como conclusiones, bueno, pues ya las he enfocado un poco pues, a título personal. De mi experiencia, para mí pues eso, el retroceso, el deshielo nos muestra muchas cosas, ¿no? Además, pues el tema del cambio climático, pues estamos viendo pues, la vegetación, cómo está colonizando, las especies que hay allí, pues bueno, cómo se tienen que adaptar pues, a las nuevas condiciones. Y con respecto pues, a nuestra presencia allí, la presencia humana, yo hago una autocrítica, por supuesto que estoy a favor de que hagamos ciencia allí, porque creo que es lo que hay que hacer. Pero bueno, también nosotros generamos como científicos un impacto al estar allí, cada vez somos más y bueno, hay muchos residuos que cada país tiene que gestionar y que retirar, y hay casos de que bueno, pues llevan muchos años allí dispuestos, ¿no? Pues en la parte de la península de Filders, en Rey Jorge, pues hay furgonetas, hay coches, hay pista de avión, ya parece casi como un pueblo, y eso de que la idea de que la Antártida prístina, pues hay veces que la verdad que choca un poco, sobre todo en ciertos lugares. Y después, sobre todo esto, lo hablo por el tema del turismo. Este año creo que fueron más de 100.000 turistas los que estuvieron allí. Van por todos los medios, por avión, por cruceros privados, cruceros de 500 personas, cuando supuestamente no se pueden acercar a las colonias de pingüinos o de elefantes marinos por el tema de la gripe aviar, y bueno, allí ves gente por todos lados. Entonces, creo que esto es un tema que está pues, en las reuniones del tratado, pues, o sea, de las reuniones que hacen anuales, pues es un tema del turismo que todavía no saben cómo gestionarlo porque se está yendo un poco de mano, o bueno, lo traigo a la mesa porque creo que es un tema a discutir. Después, por el tema de dónde nos informamos con respecto a este tema, ¿no? Que el cambio climático, todavía hay gente que en el contexto en el que estamos, que niegan, ¿no? Que nosotros estemos contribuyendo al calentamiento global y que, bueno, que todo esto es una patraña.
Yo siempre pues digo, bueno, pues hay que confiar ante estos medios que publican también bulos y desinformación, pues con temas climáticos pues siempre recurrir al IPCC, porque bueno, para eso están muchísimos científicos a nivel mundial revisando toda la información, todos los trabajos, pues para que si hablamos, que hablemos con conocimiento y con fuentes confiables. Destaco pues sobre todo la importancia para trabajar en la Antártida, el trabajo en equipo, ya sea la logística que hace el Comité Polar desde que antes de salir de aquí hasta que ponemos un pie allí, y el trabajo pues con el grupo con el que vamos, ¿no? Muchas veces a lo mejor ni nos conocemos, pero es muy importante que allí pues que nos ayudemos, porque uno puede caminar más rápido, otro más despacio, o sea, tenemos que intentar coordinar y llevarnos bien, porque somos la familia durante el tiempo que estemos allí. Entonces creo que este esfuerzo colectivo es muy, muy necesario. Y por último, pues la importancia de la divulgación. A cualquier tipo de nivel, ya sea a nivel pues, de infantil, estás en la noche de los divulgadores, en prensa, tenemos que contar lo que hacemos, porque la Universidad de Oviedo pues, tiene un grupo potente de investigadores que están trabajando desde hace mucho tiempo y a veces parece que es un poco invisible. Entonces, pues bueno, creo que esta y otras oportunidades pues, son ideales para contar y para acercaros un poco lo que hacemos. Yo, pues esta es mi primera campaña, pero bueno, espero poder seguir participando. Muchísimas gracias.